Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo están las personas que estén mirando esto ahora? Lo primero, agradecerles a todas las personas que siguen haciendo llegar los mensajes. Estamos haciendo, mi nombre es Anabel, no me presenté, perdón, está por ahí Agustín, de Exaltación Salud, y estamos con el abogado Fabián Maggi. Estamos haciendo estos días, estos tiempos, una campaña pública de presión para exigir justicia. Contaminar es delito y por eso exigimos que las personas que contaminan, que nos ponen en riesgo, sean juzgadas y vayan presos. Y eso es lo que estamos insistiendo. Queremos agradecerle a la infinidad de personas que siempre están ahí apoyando nuestra lucha, que es la lucha de todos y todas. Lo que sucede acá en Exaltación no sucede acá solo, en todo el país nos pulverizan estos agrotóxicos, los plaguicidas nos están robando la salud, los sueños, y lo que necesitamos es que la justicia en todos esos lugares, en cada uno de esos lugares, actúe como corresponde, protegiendo. No estamos mendigando nada, estamos exigiendo lo que corresponde. Así que bueno, hoy tenemos la oportunidad de hablar con el abogado, les decía recién ahí, que ahora nos va a contar cuál es la situación específica de Exaltación de la Cruz. Nosotros hemos conseguido en tantos años de lucha algunas protecciones concretas, pero hay muchas violaciones a una cautelar de protección terrestre, y ahí, cuando detectamos eso, los vecinos y las vecinas denunciamos penalmente. Esas denuncias son las que no están avanzando, y bueno, estábamos un poco acá con Fabi, vamos derecho a eso, a que nos cuente qué es lo que está pasando, qué pasa con la justicia, Fabián, cuando trata de estas causas, ¿no? Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? La verdad que lo que pasa es sumamente criticable, ¿no? Porque estamos hablando de denuncias, algunas de ellas que ya tienen 5 años de que fueron efectuadas, y no es que se denunció hace 5 años y es algo que quedó en el olvido y nunca más se repitió. Son hechos que se repiten sistemáticamente en cada campaña de siembra que va acompañada de las fumigaciones con venenos de todos esos territorios sembrados que están en contacto directo con zonas habitadas, con escuelas, centros de salud. O sea, hay una conflictividad marcada entre ese sector agroindustrial que tiene una forma de tratar la tierra y los cultivos que se denomina agroquímica, y que está generando un enorme daño en el ambiente y en la salud pública. Lamentablemente, y como bien marcabas en la introducción, Ana, son causas que no avanzan. ¿Qué pasa con la justicia? Pasa que no investiga, pasa que no ejerce el deber que tiene de ejercer el rol punitivo del Estado. Cuando se comete un delito, los fiscales, para eso, que son las autoridades públicas designadas, tienen la obligación legal de perseguir a los responsables de los delitos. Si no los hacen, ellos están cometiendo otro delito, además del que está denunciado, que, como bien dice la campaña, contaminar es delito. ¿Y cuál es el delito? Es el delito de atentado a la salud pública, es el delito de infracción a la ley de residuos peligrosos. Esas son las conductas penales que un grupo importante de personas está desplegando, no solo en el territorio de Exaltación de la Cruz, sino que en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, lo que se denomina la zona núcleo, pero también sucede en el norte con otro tipo de cultivos. Es decir, el país entero encabeza un ranking de uso de agroquímicos. El volumen, los litros, los kilos de agroquímicos que se usan en el territorio nacional son escandalosos. Yo no manejo las cifras exactas, pero son cifras escandalosas y que nos colocan en un lamentable podio de un ranking indeseable, que es el uso de agroquímicos. Además, se usa de una manera muy desaprensiva, incumpliendo las leyes que regulan la materia, y además, como en el caso de Exaltación de la Cruz, incumpliendo fallos judiciales que otorgan una medida cautelar en protección de la población. Es decir, el abanico de incumplimiento es muy amplio, desde normas legales hasta fallos judiciales. Y en esta labor del grupo de vecinos que se puso las causas al hombro y están todo el tiempo monitoreando el territorio, hablando con las personas afectadas, generando la información, que la hemos volcado en diversas denuncias de distinta índole. Tenemos los hechos más gravosos,
como una avioneta fumigando por encima de una escuela en pleno horario de clase, y que terminó aparentemente, porque nos han excluido de la información de esa causa, en un acuerdo escandaloso que no entendemos bajo qué términos se pudo haber celebrado un acuerdo que ponga fin a la investigación penal. Después tenemos otro tipo de denuncias, familias afectadas, con agroquímicos en sangre, personas que han padecido enfermedades que las llevaron a la muerte, personas que hoy mismo están cursando enfermedades. Un número muy alto, lo que se denomina incidencia de esas patologías que sorprenden y que son distintos a los lugares donde no hay este tipo de cultivos. Es decir, la asociación entre agroquímicos y enfermedades es una cuestión que ya está fuera de debate. La literatura científica así lo establece. Hay personas que se han encargado de recopilar ese centenar de trabajos científicos que indican el daño en la salud que generan los agroquímicos. Nosotros, como dijimos, hace más de 5 años que hemos presentado algunas denuncias y otras son del año pasado, incluso hemos tenido hechos hasta este mismo año, que se ponen en conocimiento de los fiscales y no son investigados. Estos responsables tienen nombre y apellido. El fiscal que no investigó fue el fiscal Escalante. Y él fue apartado de la causa por una denuncia que formulamos. Pasó de un fiscal a otro y en el último tiempo recayó bajo la responsabilidad del fiscal Irigoyen de la jurisdicción Zárate Campana de la provincia de Buenos Aires, que tampoco hace nada, no investiga, se comprometió a investigar, se comprometió a tomar medidas eficaces, sobre todo en aquellos hechos nuevos que se registraran ya bajo su función, y no lo hizo. Todo lo contrario, archivó las causas donde los vecinos habían aportado, por ejemplo, la filmación de un mosquito transitando después de haber echado veneno a una distancia prohibida y escapándose. Todo eso quedó en manos de un fiscal y pese a esa información y a esas pruebas, archivó la causa. En ese escenario, ya casi sin saber qué rumbo tomar, porque realmente nuestra función no es denunciar fiscales, no queremos estar denunciando fiscales, queremos que los fiscales investiguen. Entonces, después de una asamblea, de un diálogo que nació de las propias personas afectadas, de los vecinos que están involucrados, se decidió ir a hablar con el fiscal general. Esto ocurrió hace unos 15 días. Llevamos con un grupo de vecinos el reclamo preciso, contundente y claro de la grave situación de salud pública que está afectando a la región y el pedido expreso de que se activaran las causas. De ese pedido hemos tenido una respuesta que por parte es buena y por parte es mala. El fiscal general, en principio, desarchivó las 2 causas que habían sido incorrectamente archivadas. Esa es la parte buena de la noticia. Pero el fiscal Irigoyen, que es el fiscal de grado, que tiene a cargo las investigaciones del fiscal general, no lleva adelante él mismo las investigaciones, sino que es una especie de contralor de la actividad de los fiscales de grado. Quien decide las medidas, quien lleva adelante la instrucción de la causa, es el fiscal de grado y no ha respondido satisfactoriamente ni a nuestros requerimientos anteriores, ni a este último que hemos formulado con toda vehemencia ante el fiscal general, que el fiscal general lo tomó como un reclamo apropiado y bajó nuestra petición al fiscal de grado. La devolución que hemos recibido no es para nada satisfactoria porque es una respuesta que no brinda ninguna respuesta concreta. Así que ese es un poco el escenario en lo que estamos atravesando en términos judiciales, más estrictamente de instrucción penal, que están a cargo del Ministerio Público Penal, y también eso está ligado, no surge de la nada ese escenario. ¿Por qué atravesamos este escenario? Bueno, porque esta actividad agroindustrial o agroquímica tiene un fuerte respaldo de corporaciones de gran peso económico y de incidencia en el poder político, ¿no? Entonces, lo que vemos es que ese poder económico genera una garantía de impunidad que es ejercida por los sectores que nuclean esa actividad. En el caso concreto de Exaltación de la Cruz, hay una actividad muy fuerte por parte de la sociedad rural que actúa haciendo lobby y presión para que nuestros reclamos no sean investigados. Y de hecho, hemos denunciado también
ante el Ministerio Público Fiscal conductas inapropiadas de relaciones que nosotros consideramos impropias y que no deberían ocurrir, como por ejemplo donaciones de mobiliarios a la Policía Rural, que en realidad debe controlar. A varios de esos integrantes de la sociedad rural están sospechados en las denuncias formuladas de ser los autores o responsables, si no son los autores materiales, son los propietarios de los campos, son en definitiva los responsables que encomiendan la actividad y se benefician de la actividad, haciendo donaciones de mobiliario a la Policía Rural, digamos, algo que es a todas luces inapropiado, porque se están relacionando con quienes deberían investigarlo. Esos hechos, además, nosotros los unimos a otras circunstancias que observamos en el terreno que son sumamente preocupantes, como, por ejemplo, que la Policía Rural, que el fiscal Irigoyen nos indicó que iban a ser quienes iban a atender los reclamos directos cuando nosotros formuláramos la denuncia, vemos que cuando hay una fumigación se avisa a la Policía Rural y pocos minutos después la fumigación desaparece, se desactiva antes que llegue la policía al lugar. Y cuando llegan ya no hay nada y además no hacen nada tampoco. Porque ha habido casos en que han estado tanto funcionarios municipales como policía indicada por el Ministerio Público Fiscal y que ante la fragancia de un delito deberían actuar de otra manera y no lo hacen. Al día de hoy no hubo un solo allanamiento a los campos donde hemos denunciado las fumigaciones. Cualquier delito se sabe que una de las herramientas fundamentales para establecer las pruebas son los allanamientos, para que por orden del fiscal y autorización de un juez se acceda a la propiedad y se puedan recabar elementos. Presencia de bidones, recetas, maquinaria de fumigación, registros de personas, cultivos, todos esos elementos se obtienen a través de un allanamiento, tomas de muestras. Todos esos elementos no hemos logrado que se recaben de forma adecuada. Las pocas muestras que se toman no son analizadas bajo la inadmisible excusa de que el Estado dice que no tiene recursos para analizarlo, cuando hay un número importante de laboratorios públicos que lo podrían hacer en forma gratuita. Entonces, vemos que lo que prima es una voluntad de no investigar, lo que prima es una voluntad de no sancionar, de dejar a la gente desprotegida, y esa falta de persecución penal es la comisión de un nuevo delito. Ese es más o menos el escenario que me gustaría reflejarles en esta charla. Por ahí contar lo de la charla con Castaño, cómo empezó, ¿no? Cómo empezó esa reunión que se tuvo con el fiscal general, porque digo, se usó hasta como excusa, ¿no? Sí, fue parte, efectivamente, fue al inicio de la conversación con el doctor Castaño. No era para nosotros un absurdo argumento nuevo, porque ya lo habíamos escuchado en otras oportunidades. Y acá lo que me interesa, obviamente, primero reflejar que recibimos una respuesta por parte del Estado absolutamente inadecuada. El Estado, a nosotros nos amparan compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino que la obligan a la plena vigencia de los derechos fundamentales de las personas, de los habitantes del territorio. Entre esos derechos humanos fundamentales se encuentra el derecho a un ambiente sano, el derecho a la salud, a la integridad física, a la vida misma. Esos derechos están siendo desamparados por el Estado con estas excusas que son absurdas y además, desde el punto de vista estrictamente jurídico, son inapropiadas, porque cuando se quiere sancionar, se puede hacerlo con elementos muy básicos, digamos, y así lo demuestran fallos como los del Tribunal de Casación de Entre Ríos, que fíjense ustedes que la pericia realizada en aquel caso, es decir, los análisis de laboratorio, dieron negativo, cosa que puede suceder fácilmente en un hecho delictivo de esta naturaleza por la movilidad de las sustancias químicas, por el tiempo que transcurre entre una toma, por alguna falla en el muestreo o en el momento del análisis. Hay varias circunstancias que pueden tener como resultado negativo un examen de laboratorio y eso no significa que el veneno no haya estado en el ambiente.
¿Cuándo no tenemos dudas de que el veneno está en el ambiente? Cuando sentimos el olor. Cuando nosotros sentimos el olor agroquímico, que es una referencia constante de las personas que son afectadas por estas conductas. Una referencia constante. Sentimos el olor a químico, el olor a veneno. Y seguido a eso viene el otro elemento constitutivo del delito. Nos picó la garganta, se nos irritaron los ojos, nos dolió la cabeza, se nos cerró el pecho. La patología o los síntomas, mejor dicho, más inmediatos y que sufren todas las personas que respiran este tipo de productos químicos agresivos. Con esos elementos solos, la ley ya permite perseguir penalmente a los responsables de estas personas. Entonces, no es cierto que necesitemos exámenes costosos de laboratorio para poder avanzar en estas investigaciones. Se pone eso como mera excusa y se va en esa dirección pura y exclusivamente como una excusa. Y lo que es una evidencia irrefutable también, que no se avanza en las medidas más sencillas y más básicas. O sea, tengo una pregunta, o sea, te escuchaba hablar, Claro. Nosotros solemos decir mucho acá que no faltan pruebas, que sobra complicidad, ¿no? Entonces te escuchaba hablar y era como que fuiste describiendo qué está detrás de esa frase que nosotros decimos y que tanto dolor nos causa, ¿no? Porque sabemos, vivimos con esto hace años y todas estas cosas que a veces en los expedientes parecen letras o frías, en realidad hablan de nuestras vidas, de nuestras cosas, o sea, de nuestra vida cotidiana, de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, ¿no? Se hace muy complicado. Y tengo una pregunta que no sé si es justo trasladártela a vos, porque pensaba, mientras te escuchaba en algún punto tratando de abstraerme y decir, no es que estamos viviendo así, porque realmente es insoportable tanta denegación de justicia. ¿Qué queda? O sea, ¿por qué es importante que la justicia en este tipo de crímenes actúe con celeridad? Porque ¿qué queda para los vecinos y las vecinas que con todo el esfuerzo y tantos años y con tanto dolor atravesados por tantas tristezas y con tanto desastre que vemos a diario, si la justicia no hace nada, ¿qué queda? ¿Qué hacemos? ¿Qué se hace con eso? Claro, o sea, la única forma de que se respeten nuestros derechos es exigiendo que se cumplan, digamos, no quedándonos callados. Entendemos, y nosotros lo sabemos mejor que nadie, que esto es agotador, porque llevamos años remarcando lo mismo, pero si no lo que queda es la resignación, y no está dentro de nuestros planes. No está dentro de nuestros planes resignar la vida de nuestros familiares, de nuestros seres queridos, de las personas que habitan el territorio, menos por una agresión netamente fundada en la avaricia y en la codicia de cosechar unos granos más que se puedan vender en algún mercado, digamos, porque no aceptamos esa falsa propuesta de que es para alimentar a nadie, digamos. Esto es simplemente para aumentar ganancias espurias, ganancias provenientes de un delito. Eso es lo que está ocurriendo en el territorio de Exaltación de la Cruz. Y no es fácil reflejarlo en una conversación que dura unos minutos, porque estamos hablando de años, y yo quise ejemplificar que se podía hacer con elementos sencillos, pero también hay que decir que tenemos los elementos complejos también hechos, porque hemos recibido el apoyo y la colaboración de científicos muy capacitados que han monitoreado el territorio y hemos hecho análisis de suelo y análisis de agua, y se ha detectado la presencia de esos químicos en el agua, en los patios de las viviendas de las familias afectadas, en el suelo, es decir, que están en todos lados. Y lo tenemos también probado por exámenes que lo hemos tenido que hacer por fuera del expediente, ¿no? Como el Estado no los hacía, otro incumplimiento más por parte del Estado, los vecinos se han puesto al hombro la gestión de los análisis de laboratorio y han gestionado los fondos para que se puedan pagar los insumos, la gestión de los aparatos y demás para procesar las muestras que se han tomado, y han dado resultado positivo de presencia de venenos en el agua subterránea y en los suelos. Es decir, que también tenemos esa prueba. Yo creo que lo que se hace, Ana, es seguir trabajando, seguir intentando que se escuchen nuestras voces, no permitir que nos gane la impunidad y el mal desempeño de las funciones de los funcionarios con quienes nos ha tocado interactuar hasta este momento.
Sí, y en ese sentido es importante la presión popular, ¿no? Para justamente visibilizar todas estas complicidades. Bueno, de ahí la campaña y demás. Yo te quería consultar que vos estás en muchas otras causas y todas son complejas, todos los delitos ambientales son súper difíciles de trabajar, ¿no? Pero una vez nos mencionabas que nunca habías tenido como tantos obstáculos como acá en Exaltación. No sé si por ahí explayarse. ¿A qué te referías con esos obstáculos y por qué, digamos, es tan alevoso acá en esta zona en particular? Sí, ahora intento también buscar una respuesta porque lo que hacemos es intentar buscar respuesta ante semejante situación, ¿no? Pero primero decirte que, digamos, nosotros estamos ante un conflicto socioambiental y esto no se resuelve únicamente con una causa judicial o con un abogado que presente un escrito dentro de un expediente. Esto requiere también la necesaria participación de los ciudadanos. Tienen que ejercer su rol de ciudadano. Obviamente los que primero alzan sus voces son los afectados directos, pero también el resto de los ciudadanos por empatía y por saber que en definitiva nadie escapa a la degradación ambiental que está generando este modelo de producción agrícola. Todos somos afectados, pero es fundamental que los ciudadanos reclamen, se unan a la gente que participa y traten de juntar fuerzas para que nuestro reclamo se oiga. No alcanza, vuelvo a repetir, con la presentación de ningún escrito judicial. Es solamente una herramienta más dentro del conflicto, dentro de la participación ciudadana, que es indispensable para poder resolverlo. Y es cierto que alguna vez conversamos y yo les dije que me llamaba la atención, no porque no supiera o no haya experimentado en otras jurisdicciones las dificultades que tenemos en avanzar en las causas, ¿no? Pero las dificultades que se han presentado en otros territorios, de una u otra manera, siempre con esfuerzo, pero la hemos ido superando. ¿Por qué? Porque entiendo yo que quizás el motivo sea que si bien nos tocaba algún funcionario que no estaba dispuesto a cumplir con su deber, en alguna otra esfera aparecía otro que sí aportaba algo, que condicionaba al que estaba en otro lugar, y eso iba generando cierto equilibrio que permitía un avance, aunque lento, pero en definitiva permitía un avance. En Exaltación de la Cruz nos hemos encontrado con el Ministerio Público Fiscal más cerrado y más negado de todo el territorio. Miren que el de San Nicolás ha sido complicado, hemos tenido durante años pisada la causa Tanor, que supongo que será conocida por muchos de ustedes, pero hemos logrado destrabarla justamente por lo que hemos referido, por esta incidencia de otros funcionarios. Acá se ha formado un núcleo duro, al cual además le agrega el factor geográfico, que alguna vez lo hemos conversado, ¿no? Esa dificultad por ahí que tenemos en acceder al fuero federal, que lo vamos a seguir intentando en el caso de Exaltación. Yo creo que si ahora el Ministerio Público Fiscal no reacciona como debería reaccionar, yo creo que ahí se estaría configurando una nueva hipótesis de una afectación quizás distinta y mayor que podría involucrar otros fueros. Pero yo creo que el problema en Exaltación se ha generado porque en lugar de combinarse ese equilibrio entre diversas miradas de funcionarios públicos, en Exaltación de la Cruz, todos los funcionarios públicos, todos los niveles, municipales, provinciales, han coincidido en darle la espalda a los vecinos y en fomentar esta avaricia desmedida de producir hasta el borde del alambrado, pegado a una vivienda, pegado a una escuela. No les ha entrado un grado de cordura de decir que retirar sus explotaciones a los 1000 metros que la orden judicial le impartió y que es lo que la ciencia determina como una distancia de precaución. Infinidad de actividades productivas sanas se podrían hacer en esa franja de distancia, pero sin embargo están empecinados en sembrar y fumigar hasta el borde del alambrado que está pegado a las viviendas, a las escuelas y a lo que ya hemos descrito en toda esta conversación. Yo creo, Agustín, que un poco la cuestión está por ahí, en esa lamentable coincidencia en la ilegalidad que tienen los funcionarios municipales y los responsables
del Ministerio Público Fiscal. Porque ha sido una persona que ha tenido una actuación nefasta en la investigación de estas causas, no solo en las que nos ha tocado a nosotros directamente, que no hizo nada durante muchísimo tiempo, pese a un reclamo permanente y esforzado. Recuerdo en plena pandemia el doctor Delgado yendo hasta la Fiscalía a tratar de que por lo menos lo atiendan ahí en la ventanilla, y ni siquiera así logramos que se despache una sola medida probatoria de las graves denuncias que se habían formulado. Y además el fiscal Esperante es uno de los partícipes de esa, que por el momento sigue siendo una incógnita para nosotros, de ese aparente acuerdo que hubo entre la persona que fumigó con una avioneta la escuela de Parada Robles, y aparentemente fue solucionado de una manera que hasta da vergüenza decirlo, el intercambio de algunos bienes para la escuela, como un televisor y algunos pupitres. No tenemos el dato concreto porque no se nos ha notificado, no se ha notificado a las víctimas, como debió hacerse para que ese acuerdo sea legal, ¿no? Informar a las víctimas, como lo establece la propia ley. La ley dice que las víctimas deben ser informadas, no que deben ir a reclamar y rogar información, sino que establecen la obligación de los funcionarios de brindarla. Y eso no sucede nunca, nunca sucede. Todo lo contrario, las personas que denuncian son permanentemente revictimizadas, de una manera, en algunos casos, en esta jurisdicción, aberrantes. Han hecho llorar a personas que antes habían padecido fumigaciones ilegales por los reclamos y las pretensiones de los fiscales y sus ayudantes en cuanto a pedirle precisiones a la gente. Es el fiscal el que debe investigar, no pedirle precisiones a la gente. Las únicas pruebas, los únicos testigos que hay y que han declarado son los que hemos aportado nosotros. No hay uno solo requerido por el fiscal. Eso es lo que estamos denunciando. Esa es la gravedad de los hechos. Sí, yo quería nada más comentar como último, como cierre, eso es la diferencia entre poder judicial y justicia, ¿no? Es justamente acá el poder judicial el que obstaculiza que se pueda hacer justicia en estos casos, ¿no? Sí, yo ahí te voy a hacer una pequeña corrección que aprovechamos el espacio porque estamos hablando, digamos, pero prácticamente innecesaria, pero le voy a tratar de dar una precisión más concreta. En primer lugar, yo coincido con vos, digamos, cuando hablan de la justicia, yo trato siempre de decir el Poder Judicial porque la justicia es un valor como concepto y el Poder Judicial es una institución que despliega lo que los ciudadanos vemos, digamos. Entonces, prefiero siempre decir el Poder Judicial. Pero lo que quiero aclarar no es eso, sino que hay que distinguir entre Ministerio Público Fiscal, que no pertenece al Poder Judicial, y que es el que debe investigar y llevar adelante la persecución penal. El Poder Judicial está en un grado de control. Y por eso me parece, Agustín, que está bueno que lo aclaremos, porque si bien el Poder Judicial no ha sido de lo más reluciente, ha tenido algunos pequeños destellos que nos han permitido continuar con esta lucha. Uno de ellos ha sido la medida cautelar, sin duda, y el otro hecho que casi no lo hemos conversado porque realmente es tan amplio todo esto que es difícil abarcar todo, el otro hecho que nos vino de parte del Poder Judicial y que fue positivo fue la intervención del doctor Grassi, poniendo luz y salvedad ante aquella arbitraria ilegalidad, los apremios ilegales, las detenciones ilegales y todo lo que han sido víctimas los propios manifestantes que pacíficamente pedían, entre ellos han estado ustedes también como afectados directos, pedían de una manera muy pacífica que sea atendido el reclamo del uso ilegal de agroquímicos en Exaltación de la Cruz. Fueron víctimas de represión, golpes, detención ilegales, se armó una causa falsa y gracias a Dios, en ese caso, el Poder Judicial, el doctor Grassi lo advirtió con claridad y dio una serie de instrucciones que después sí, la Fiscalía no trabajó como corresponde, que es la investigación a los funcionarios policiales
que trataron de la manera que trataron a los manifestantes y que inventaron una falsa causa. Ahí hay un delito que todavía tampoco ha sido sancionado. La falsa causa que inventaron los policías y la connivencia de civiles que atestiguaron falsamente en los hechos ocurridos. Es decir, estas causas están tan cajoneadas que ni siquiera llegan a la instancia de juicio, ni siquiera llegan al Poder Judicial, están bloqueadas en la instancia previa, digamos. Exactamente, para que el Poder Judicial pueda tomar, y en su caso, la sentencia condenatoria la dicta obviamente un juez del Poder Judicial, un tribunal del Poder Judicial, sea un tribunal oral, sea unipersonal, según las características del delito, sí las dicta el Poder Judicial, pero la imputación es una obligación legal del fiscal llevársela al juez. El juez no lo puede hacer, salvo, pero eso ya es otro tema, algún tipo de acción especial en la justicia federal, digamos. Pero en lo que a nosotros nos interesa, de lo que estamos hablando acá, de la justicia, del Poder Judicial Provincial y del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires, es pura y exclusivamente obligación del Ministerio Público Fiscal, en este caso del doctor Irigoyen, de llevar la imputación a las personas que hemos denunciado. Bueno, creo que queda más que claro. Fue mencionado el fiscal Irigoyen porque es el que estaba a cargo. Ha pasado Esperante, ha pasado Gutiérrez, que han incumplido con su deber, con su trabajo, y ahora está Irigoyen, que sigue igual. Esperemos que Castaño, el jefe de todos esos fiscales, el jefe de Irigoyen, logre comunicarle cuál es su trabajo, si es que todavía no lo entendió. Pero lo que es seguro, volviéndote a agradecer igual, Fabián, lo que es seguro que acá los vecinos y las vecinas vamos a seguir exigiendo lo que nos corresponde, no estamos mendigando, y además porque es claro que la vida no se negocia, no vamos a negociar la vida y no nos vamos a resignar a aguantarnos estos atropellos sin exigir, así que vamos a seguir como sea. Gracias por eso, y gracias de nuevo también a toda la gente que nos acompaña para exigir que paren de fumigarnos y exigir justicia, porque contaminar es delito.